¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez les voy a hacer una propuesta a partir de la psicología social hermenéutica. Es decir, la hermenéutica es la parte interpretativa de una disciplina, de una ciencia, que lo sacamos un poquitito de la filosofía para una exégesis textual y metatextual de un autor, de una teoría, etcétera, ¿no es cierto? También lo contextual, texto, contexto, el metatexto, es decir, eso que el autor dijo más allá de lo que quiso decir, digamos, ¿no? Porque a veces los supuestos que un autor moviliza son muchas y creemos que lo entendimos, pero que sus teorías tienen otras implicancias, otro alcance, etcétera, como por ejemplo pasó con Lacan en relación a Freud. La vuelta a Freud de parte de Lacan es volver a su discurso, digamos, ¿no? Entonces, este discurso tenía otras significaciones ocultas como anagramas, ¿no es cierto? El anagrama es el discurso dentro del discurso. Y esto es lo que me pasó con el maestro Pichón, ¿no es cierto? Y me decía una colega de educación que no, porque Pichón fue un momento, le digo, sin duda, pero vos sabés que yo soy investigador de la psicología social. En una época investigaba la epistemología genética, en otra la psicología política, psicología del deporte. Es decir, que uno va investigando a través de los tiempos, no más la experiencia que yo tuve en educación y otros ámbitos. Bueno, entonces, esto fue lo que me pasó con el maestro Pichón, y es una hipótesis que sin duda vos podés presentar tu derecho a réplica. Tenemos un autor que se llama René Caes, que escribió Transmisión de Vida Psíquica. Yo me basé en ese libro para mi sociogenealogía, que es el estudio de cómo se transmiten los modelos vinculares en violencia de pareja, etcétera, ¿no? Lo voy a presentar este año, ese libro, en el Centro Pichoniano. Y este autor hablaba del aparato psíquico grupal. Cuidado, este es un concepto, bueno, se conoce, en las carreras se ve. Lo que yo voy a hablar es del aparato psíquico grupal en Pichon Rivière. Entonces le comenté esto a la colega, me dice, no, en serio, pero Pichon era grupo, es vínculo, me dice, comunicación en todo caso, qué sé yo, la teoría de la enfermedad. Le digo, mira, cuando vos lees en sentido literal, buscas una significación fija más o menos, la que grupos operativos, portavoz, vínculos, los universales, es decir, los conceptos que se puedan movilizar del maestro, ¿no es cierto? Pero cuando él, por ejemplo, te dice que la sociedad está adentro y el sujeto está dentro de la sociedad, es llamativo este entrecruzamiento, esta simultaneidad, ¿no es cierto?, que nos recuerda la banda de Moebius, que es un concepto que voy a utilizar para esta hipótesis. Acá me muevo en el campo de la tesis, es decir, la tesis sin duda es una propuesta. La banda de Moebius es que vos salís del sujeto, vas al grupo, pero no te das cuenta cuando volvés y estás de vuelta en el sujeto. Es decir, el sujeto está en el grupo y el grupo en el sujeto, digamos. Hay un intercruzamiento proyectivo, hay un sostén del aparato psíquico individual en el aparato psíquico grupal, digamos, ¿no? Ese es el psiquismo extendido, vamos a hablar de un psiquismo extendido, porque en el grupo el sujeto se objetaliza, se grupaliza, se expande en sus representaciones. Ya no son, por ejemplo, representaciones subjetivas, sino que son representaciones también grupales, son compartidas. Y me baso, por ejemplo, en Moreno, que hablaba del coinconsciente, es decir, ese psiquismo común que se activa en los grupos. También lo apliqué en el campo de la pareja, el guión inconsciente de la pareja. Entonces, todos estos conceptos me dicen a mí que, por ejemplo, lo vertical y lo horizontal, ese cruce que es un nudo, que es un punto de intersección entre la historia del sujeto y lo grupal, en ese toque, ahí es donde podemos encontrar
indicadores de este psiquismo, de este aparato psíquico y grupal, es decir, de cómo lo subjetivo, mis ideas, mis fantasías, se objetalizan y se vuelven grupal, es decir, uno se siente diferente, el grupo te transmuta, tenés que hacer memoria y recordar cuando estás en situación grupal y cuando estás en situación individual. Pero hay acá un concepto que usa el mismo Pichón, que es para hablar de este psiquismo extendido, este psiquismo grupalizado, este psiquismo en salto dialéctico. Estoy con su método, la dialéctica, que es el concepto de emergente. Entonces, los psiquismos individuales, cuando estamos en grupo, truecan en calidad y emergen representaciones grupales. El telé, que hablaba Moreno, es un sentimiento netamente grupal. Allí el psiquismo se abre hacia los demás. Incluso Moreno lo dice esto en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, que el telé es superior a la transferencia, que la transferencia es la repetición del inconsciente, la puesta en acto del inconsciente. Inconscientemente, por ejemplo, creo que el coordinador es como mi padre frío, que no me quiere, bueno, etc. Entonces, este psiquismo extendido, grupalizado, se opera una emergencia, es decir, un salto cualitativo. Vamos a un ejemplito que yo siempre doy. Soy muy didáctico en esto. Cuando vos juntás el hidrógeno, que es un gas, con el oxígeno, que es otro gas, o sea, el hidrógeno sería un psiquismo individual, el oxígeno otro psiquismo, cuando lo juntás tenés agua. Es decir, es milagroso, ¿no es cierto?, que dos moléculas generen, sin duda que hay saltos cualitativos. Entonces, este aparato psíquico grupal, guión, es decir, psíquico, guión y grupal de Pichón, es el que él estudió, el sujeto inmerso en la dinámica familiar, el sujeto portavoz que habla de él, pero también habla del grupo. ¿Entendés cómo hay intersección y emergencia de ambas dimensiones? Tanto el sujeto, su historia, por ejemplo, por su disposición, es muy sensible a la dinámica familiar de depositaciones masivas y eclosiona, es decir, ese factor actual, esa familia que deposita en él lo malo, él se hace cargo y enferma, es decir, colapsa, se produce la regresión a puntos disposicionales según su teoría de la enfermedad única. Entonces, este es el psiquismo extendido que yo te hablo de Pichón, ese psiquismo emergente, ese trueque cualitativo del psiquismo individual en lo grupal. Y esto es un campo de investigación que yo te digo, digamos, hay que ponerse a estudiar seriamente algunos conceptos en relación a Moreno también para como sostén, digamos, de la tesis. Pero sin duda que Pichón, cuando te habla del cono invertido, te habla también de cómo el sujeto, momento de afiliación, pertenencia, pertinencia, cooperación, es decir, todos esos procesos dependen de lo vertical, pero también depende de la situación grupal, es decir, ese grupo que empieza a tener predominio de significaciones grupales también. Al mismo tiempo, tiene atravesamiento social, sin duda. Y este es el aparato psíquico grupal que hablaba René Caes, diferente al de Pichón, sin duda, que hay que estudiarlo. Pero fundamentalmente planto la tesis de que hay un inconsciente grupal, es decir, en Bion, esos procesos que no percibimos, por ejemplo, los supuestos básicos de emparejamiento, de ataque y fuga, esos supuestos funcionan en un plano oculto, no sabido. En ese sentido es el aparato psíquico grupal inconsciente, el inconsciente grupal, es decir, eso silenciado, eso que se cuece en los grupos, que después emerge como emergente, digamos. De modo que plantamos la tesis de que hay un aparato psíquico grupal, es decir, un psiquismo extendido, un psiquismo compartido en donde las representaciones cobran otra cualidad. Hay un salto de calidad, como el caso del hidrógeno, el oxígeno, hay un salto cualitativo. Así que, sin duda que esto es también un honor al maestro y podemos analizar el aparato psíquico en Lacan, por ejemplo, que utiliza el esquema Z, el sujeto, el otro, el gran otro que se llama, el semejante y el yo. Es decir, es un poco complicado, pero llevado a la clínica, entendés, Dora, por ejemplo, ¿no?
entender los casos del hombre de las ratas, es decir, hay una concepción del aparato psíquico. También hay otras concepciones del aparato psíquico que el de Freud, por supuesto, la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente, yo, supresión del ello. Pero esos, fíjate vos que el ello es el predominio del narcisismo, y en el grupo el narcisismo se ve cuestionado, es decir, que allí una variable subjetiva se ve objetalizado, se ve cuestionado, es decir, está el otro. Por eso decía Freud que en el psiquismo individual, en el yo, el otro, lo social, siempre está presente. Y está presente porque es como la banda de Moebius, lo subjetivo y lo grupal. Vos te metés en el grupo, pero al mismo tiempo llegás a lo subjetivo y hay un ir y venir según la banda de Moebius. De modo que entonces en esta breve charla te propuse la idea del aparato psíquico grupal. Es un concepto compuesto en el maestro Enrique Pichon-Rivière. Es para pensarlo, para extender la teoría, para desarrollar, pero creo firmemente en esto, porque si vos ves el proceso grupal también es un proceso subjetivo grupal, también es algo que tiene que ver con lo subjetivo, ¿no? La fantasía inconsciente. Fíjate que él define la psicología social como la interacción entre fantasías subjetivas y lo social, digamos, entre necesidad, satisfacción, que es la necesidad que remite a lo social en una interacción dialéctica, ¿no es cierto? Bien, entonces es para que lo pensemos y como una tópica para investigar también. Se puede investigar el aparato psíquico grupal en René Caes, esta propuesta del aparato psíquico extendido en Pichon, el coinconsciente de Moreno y el aparato psíquico en Freud. Mirá vos qué marquito teórico. Entonces, para que los chicos, los alumnos también empiecen a movilizar los marcos teóricos, porque una cosa es conocer un tema y luego usarlo, es decir, decirlo, hablar de ese tema. William James, el filósofo, decía que una cosa es decir algo y otra cosa es usarlo, ¿entendés? Es más operativo, es cuando lo operacionalizás al concepto, allí es lo operativo allí. Por eso Pichon habla de grupos operativos, donde la parte pragmática del discurso, te digo, ¿no? Así que entonces el aparato psíquico grupal en Pichon. Muchas gracias.